Vamos ya poco a poco conectándose nuestra gente aquí a través de Facebook Live, que estamos transmitiendo desde la cava del restaurante Vaca Brava. Hoy acá en nuestro segmento La Última Frontera, hoy lunes 25 de marzo del año 2024. Tu amigo Andrew Álvarez acá conectado con ustedes para comenzar, ¿no?, este interesante momento que vamos a compartir con ustedes acá, este segmento de La Última Frontera, que como siempre hemos mencionado, es diferente en la forma o manera en que tratamos los temas o en los asuntos que de por sí aquí esbozamos para todos ustedes todos los lunes desde el restaurante Vaca Brava en Caguas. Aquí la pasamos muy bien, así que ya ustedes saben que pueden venir por acá cuando gusten a disfrutar obviamente los manjares de la mesa que presenta Vaca Brava, nuestro hermano y amigo el Chino. Pero bueno, vamos a entrar directamente en materia, en los asuntos que me trae aquí como siempre, a robarles un poco de su tiempo para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Bueno, el título de hoy es sumamente sugestivo. Vamos a estar hablando algo sobre los fantasmas y los lugares encantados, un tópico que muchas veces pues se relaja un poco en lo que se supone tal vez pudiera ser la seriedad que todo esto pudiese, ¿no?, incluir, o la importancia que este tipo de tema tiene, ¿no?, porque no es meramente algo liviano, es decir, superstición, superchería, ideas sin fundamento, la gente que está demente o cualquier otra cosa de esta que los escépticos presentan de cuando en vez, de vez en cuando no tienen argumento para discutir o analizar, ¿no?, los interesantes casos que podemos desglosar inclusive aquí, ya que esto pues es un tema, como he dicho tantas veces, con una gran profundidad humana, y me explico para ir abriendo, ¿no?, la discusión a este asunto. Obviamente en folclore, en la tradición, en las religiones, en todas partes dentro del quehacer humano encontramos nosotros ideas y creencias sobre el mundo sobrenatural, ¿no?, sobre esa otra dimensión que probablemente algunos llaman el mundo de los espíritus y otros llaman pues el universo causal, donde todas las cosas están antes de poderse materializar o poderse realizar en este mundo tridimensional donde usted y yo existimos. Lógicamente aquí nosotros nos llevamos a cuenta por los sentidos, aquí nosotros todo lo que percibimos es lo que entendemos. Acá dentro del marco de referencia, la tercera dimensión, pues lógicamente lo que hacemos es tratar de hacer la medición continuamente y tratar, ¿no?, de verificar las cosas que realmente se dan en este plano material de existencia, ¿no? Ahí basamos inclusive la ciencia y toda la idea que el ser humano tiene, ¿no?, la concepción del mundo en que vive. Ese es el paradigma nuestro, un mundo físico, un mundo material, un mundo donde nuestra existencia es finita, donde el cuerpo va a morir, se va a descomponer, donde esa es la secuencia natural de la vida humana, donde preservamos nuestros genes, nuestra herencia genética, y una generación tras otra generación meramente sostiene la vida o la especie como la conocemos. Dicho eso de manera bien breve de lo que podría ser la cadena de la vida y la evolución y el proceso mismo de la existencia en nuestro mundo, la realidad es que el ser humano es mucho más que eso. Me explico, mucho más que eso. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, nosotros hemos llegado a un nivel de conciencia superior a los de otras formas de vida conocidas, por lo menos en nuestro propio mundo, ¿no? Podemos concebir ideas, sueños, podemos planificar, podemos crear, tenemos la imaginación, tenemos tantísimas cosas dentro del raciocinio que nos hacen muy diferentes a las otras formas de vida. No con esto, quiero decir, antes de entrar de lleno en el asunto de espectros, casas embrujadas y otros asuntos, no sin lógicamente, ¿no?, echar a un lado o tratar tal vez de pensar o denigrar que el resto de la vida en este planeta es inferior a nosotros. No, en ese sentido no podemos ver esto, ¿no? Definitivamente no podemos desdeñar, ¿no?, otras formas de vida y otras formas de inteligencia, porque todas estas formas biológicas, sean animales, microorganismos, plantas o hongos o lo que fuese que vive en nuestro planeta, en su biodiversidad, se han adaptado a este mundo. Han pasado procesos de miles de millones de años donde se han ido cambiando sus genes, donde han ido obviamente adaptándose para poder soportar los cambios tanto atmosféricos como terrestres, geológicos y todo lo que ha pasado aquí.
De esa misma forma o manera, dentro de la historia geológica de la vida o de todo lo que podríamos plantear, el ser humano también se ha transformado. Nosotros hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado, más allá de las ideas, mejor dicho, las ideas teológicas que tengan algunos, las creencias que otros quieran sostener sin fundamento científico alguno, pues definitivamente nosotros somos un proceso de alquimia, un proceso de transformación, de transmutación biológica, genética y obviamente psíquica, psicológica, intelectual. Nuestro cerebro ha crecido, esa máquina, esa computadora biológica, y ha hecho un cambio que ha sido un diferencial significativo en todo lo que existe. Somos la única forma de vida que puede crear objetos, que puede crear materia que no es componente básico de este planeta. Me explico para decirlo bien sencillo. Hemos creado cosas que no existen en la naturaleza, y lo he explicado anteriormente. Hemos creado lo artificial, hemos creado la civilización, la tecnología, todo. Transformamos de la piedra los metales, transformamos y sacamos energía, la transmutamos del agua, del sol, del átomo, de todo. Y hacemos cosas que dentro de la naturaleza ninguna otra especie conocida en nuestro mundo es capaz de hacer. Dicho todo eso, planteándonos por arriba, ¿no?, el fundamento, la piedra angular de la discusión de hoy, pues vamos directamente al asunto de esta tarde. Un poco de agua. Definitivamente, como dije hace un momento, las creencias de los entes espirituales, de las figuras mágicas, ¿no?, de los faunos, los elementales, los demonios y entidades de otros mundos y dimensiones, siempre han estado dentro de todas las mitologías antiguas. Desde lo más primitivo, desde el mundo de la hechicería, de los aborígenes, hasta las civilizaciones excelsas y más elaboradas como los griegos, la civilización de la India, la civilización egipcia y tantos otros pueblos del mundo que han dado, ¿no?, a dar lo que es la naturaleza humana y su humanidad actualmente. Ahora, es importante señalar lo siguiente. Ha habido siempre rituales para la muerte, desde entierros hasta cómo tratar o comunicarse, ¿no?, con los desencarnados, con los que han muerto en este plano de existencia. En diferentes religiones hemos visto los rituales que se tienen para este tipo de proceso. En nuestro mundo contemporáneo, pues tenemos lo que tantísimas veces aquí hemos mencionado, ¿no? Tenemos pues aquí una cantidad de fenómenos que se han ido acumulando a través de la evolución social y nuestra historia, donde hemos combinado creencias de tantos pueblos, ¿no? Hemos hecho un sincretismo del catolicismo cristiano, de los protestantes, hemos traído creencias inclusive del Islam, hemos unido creencias del hinduismo, del tibetanismo, del espiritismo, de religiones africanas, hemos hecho todo, ¿no?, un compendio completo de todas esas diferentes religiones, culturas y sociedades, y la hemos plasmado probablemente en una serie de creencias populares que en la actualidad obviamente permean en la sociedad, no solo en Puerto Rico, sino en muchos lugares, en los Estados Unidos especialmente, donde hay comunidad hispana, como puede ser la Florida, en Miami, que es un ejemplo típico, inclusive en Orlando, y en otras regiones de Estados Unidos donde los hispanos son precisamente la representación, oiga bien, de toda esa fusión de creencias, de toda esa fusión cultural. Bien, planteando eso desde mi perspectiva, obviamente, y siempre con este tipo de influencia antropológica que podemos tener para discutir estos asuntos, es importante señalar lo siguiente: fantasmas, espectros, espíritus, ánimas en pena, todas estas cosas que hemos escuchado en nuestra vida en algún momento, inclusive desde nuestra temprana infancia, ¿no?, desde niños, hemos escuchado hablar de todo eso, inclusive la creencia del cuco, el hombre de la bolsa y tantas otras que nos han traído, ¿no?, a través de ese folclore mágico que nuestros abuelos, tatarabuelos, pues transmiten hasta nosotros, ¿no? Inclusive, esto es importante, dentro inclusive de ese mundo fantástico, ¿no?, de ese mundo mágico, hay diferencias dentro de estas entidades y las manifestaciones que se dan y que mucha gente percibe. Recuerde usted, no solamente el medium, ¿no?, el medium que puede percibir todas estas cosas, que es como si fuera un radar mental o un radio mental, sino todo el mundo, de alguna forma u otra, tiene en ocasiones ese tipo de percepción extrasensorial. Es decir, somos seres sensitivos, ¿no?, con un sistema nervioso sumamente sensitivo y con una serie de sentidos que en la mayoría de los casos la gente no sabe ni conoce sobre sus propias percepciones. La gente siempre habla de 5 sentidos, pero en la actualidad se discute inclusive hasta 62 sentidos
de nuestro cuerpo físico y sistema neurológico. Recuerde que todos nuestros cuerpos son terminales nerviosas, todo trabaja a base de impulsos bioeléctricos, así que nosotros somos sumamente sensitivos, no solamente a cambios de temperatura en el ambiente u otras situaciones que podamos percibir normalmente, sino a lo que no percibimos conscientemente. Me explico, lo que el inconsciente está absorbiendo continuamente. Usted en este momento, mientras me ve, está oyendo lo que hay alrededor suyo, claro, obvio, ¿no? Y está viendo otras cosas más que están aquí en la visión periférica, lógico, ¿no? Y está usted sentado, probablemente no siente que está sentado hasta que yo se lo acabo de mencionar, y ahora siente obviamente sus glúteos contra la silla, etcétera, etcétera. Toda esa información está yendo directamente a nuestro cerebro, ¿no? Ahí están los engramas cerebrales, ahí se ponen todas las conexiones de la percepción continua. Pues bien, cuando se dan estos saltos increíbles, ¿no?, de percibir las cosas que normalmente no se ven, que incluso hemos hablado aquí de fenómenos paranormales, pero también de este tipo de percepciones que son anomalías dentro de los sentidos. Me explico, el lado no lógico de nuestro cerebro, ese lado del inconsciente profundo, percibe continuamente cosas y en momentos se convierte obviamente en lo que es una mente holográfica. Oiga bien, ya usted sabe que los astrofísicos, ¿no?, y los teóricos han estado hablando de que el universo en que vivimos es un universo holográfico, no completamente, pero probablemente cerca de un 35%, un 40% del universo conocido probablemente sea holográfico. Léalo, búscalo, póngase al día dentro de ese tipo de física, obviamente avanzada. Pero por otro lado, también sabemos que nuestro cerebro y nuestra mente, en su conexión entre neuronas, obviamente, y la reacción energética de esta, que es lo que vemos en esa bioquímica del cerebral, donde pues algunos creen que algunas neuronas especializadas en algunos individuos son los que le dan esa percepción extrasensorial, otros creen que no, que es que la mente es una cosa y el cerebro es otra, o incluso el espíritu humano, esa energía eterna, es obviamente quien ordena el funcionamiento de mente y cerebro. Así que nos podemos ir por un campo sumamente complicado, no solamente en lo que algunos llaman pseudociencia, otros llaman esoterismo, sino obviamente en la investigación avanzada de la psicología transpersonal y de otros aspectos de la conciencia humana. Nosotros tenemos obviamente una percepción del mundo, donde usted ve este paradigma que nos dicen que las cosas son así, que 1 más 1 es 2, ¿no?, que blanco es blanco, negro es negro, que la oscuridad es ausencia de luz, etcétera, etcétera. Nos dan polaridades, pero no nos hablan obviamente de los intermedios. Casi nunca nuestra propia mente no puede percibir los intermedios. Y la mayor parte de los que tratan de explicar este mundo de la manera reduccionista o simplista, pues lógicamente creen que únicamente lo que hay es lo que es mensurable, lo que se puede medir, lo que se puede obviamente calcular, lo que se puede verificar y comprobar. Aquí hay un gran problema, y es que cuando entramos obviamente en la profundidad de la conciencia humana, las cosas cambian de la misma forma y manera que la física del universo cambia cuando va a lo infinitesimal. Me explico, cuando usted baja al quantum, cuando entramos a las partículas cuánticas, nada de lo que se creía de la relatividad del universo mayor funciona, ni tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra, aparentemente. Lo mismo ocurre con esa mente nuestra profunda, el gran desconocido de nuestro inconsciente. Ahí las cosas cambian desde los sueños. Me explico, las experiencias oníricas, las experiencias astrales, las cosas que empiezan a suceder como en un mundo mágico o en ese mundo de los sueños donde las cosas parecen vencer. Me explico, la materia, las acciones y todo lo que hacemos, el pensamiento, parece vencer las leyes de la física, porque parece ser un mundo imaginario y no un mundo físico. Pero nos equivocamos, lo sabía. Sí, nos equivocamos. Realmente es un mundo físico también. Todo lo que se idealiza es físico, porque inclusive las cosas que usted construye, las cosas que usted hace en su diario vivir o las que planifica, las tiene primero en la mente, elemental. Cualquier invento, ¿no?, cualquier innovación tecnológica, lo que sea, no importa lo que sea, comienza aquí, en una idea, en un estímulo cerebral, en una conexión de sinapsis entre las neuronas y obviamente algo que no se ha podido escribir por la ciencia, porque aún la ciencia en estos momentos desconoce inclusive gran parte de la acción cerebral, o sea, gran parte de lo que puede hacer la conciencia, gran parte de lo que puede hacer obviamente incluso la misma inteligencia, las cosas que nos definen como entidad, como ser humano. Pues aún la ciencia nuestra actual, desde obviamente la neurología, la medicina en todo su esplendor, inclusive la biofísica, etcétera, 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 desconocen realmente cómo funciona. ¿Cómo es que somos lo que somos? ¿Lo sabía? No,
No hay forma. Usted puede encontrar teorías, tal vez, a lo mejor, quién sabe, pero explicaciones que realmente nos puedan decir esto es así, exactamente así, porque esta parte, el hipotálamo funciona de esta manera, la hipófisis de y esto es lo que crea estas reacciones, y la corteza cerebral, etcétera, etcétera. No, señor, no es así. No es así. Así que yo por este medio, como siempre, los invito a explorar más y a buscar ese tipo de información. Dicho eso, pues bien, dentro de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Las personas, cuando digo nosotros, pues me explico, ¿no? Es la gente, la sociedad, el pueblo, ¿no? Las ideas que tenemos. Pues obviamente mucha gente piensa de que hay un mundo en el más allá, ¿no? De que hay un más allá. De que hay lugares que aparentemente quedan impregnados por energía de gente que vivió allí en algún momento y que al fallecer han dejado sus energías en ese lugar. Para los amigos que han entrado ahora, cuando termine el video, van al principio para que puedan ver la introducción y entender el porqué del porqué lo que estamos hablando. Ahora bien, regresando nuevamente, retomo el asunto. Hombre, hay lugares que se dice que están impregnados, ¿no? Algunos llaman lugares que están infectados, otros le llaman a este fenómeno torismo, otros dicen que hay fenómenos que pudieran estar relacionados con el encantamiento, etcétera. Hay mucho en la literatura escrito sobre esto. Muy poca explicación técnica, claro. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nuevamente llegan a ese paralelo donde la realidad y donde las cosas de la superrealidad, las cosas que podrían ser consideradas fantásticas, ocurren, ¿no? Es obviamente en una frontera, por eso esto se llama la última frontera, es en esa frontera donde estas cosas pasan, la superrealidad, las cosas que están en la supermente, las cosas que no pueden ser tal vez entendidas de las maneras más convencional o con el sistema del método científico que yo mismo utilizo y muchos otros para hacer su trabajo de investigación. Ahora bien, ¿qué puede uno entender de este tipo de manifestaciones cuando alguien dice haber visto algo, ¿no? Una aparición? Un tipo de aparición, pues bueno, digamos, hay apariciones fantasmagóricas, hay apariciones obviamente de espectros, hay apariciones, por ejemplo, de ánimas en penas, hay apariciones obviamente de entidades oscuras y tantas cosas que usted hoy ha escuchado o ha leído en algún momento. ¿Qué hay de cierto detrás de todo esto? ¿Qué es real? ¿Qué es real de todo esto? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo tipo de fenómeno que se replica una y otra vez? Pues no, no es el mismo tipo de fenómeno. Yo llevo en esto muchos años, ¿no? Yo comencé en este tipo de investigaciones cuando tenía básicamente 6 años de edad, porque mi señora madre en aquel entonces, que era profesora universitaria, le encantaba estos asuntos y se reunía con otros intelectuales de aquel entonces, los años 50 y 60, para discutir cosas que eran tabú en aquel momento aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, donde todavía las creencias religiosas y culturales condenaban y trataban de ocultar este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de situaciones que acontecían en todas partes, porque todo el mundo tiene alguna historia de fantasmas que relatar. Dicho eso, pues bien, en aquel entonces yo recuerdo que en mi niñez yo veía cosas interesantes, tal vez era sugestión debido al ambiente, tal vez, pero la realidad es que veía cosas interesantes y manifestaciones que se veían vívidas, más vívidas que mi propio sueño, y lo veía estando despierto. Fui a un sinnúmero, no diría yo, de diferentes sesiones espíritas de mesa blanca, de grupos cartesianos, por ejemplo, inclusive a la escuela de Joaquín Trincado y muchas otras escuelas espirituales, donde podíamos ver todo este tipo de manifestaciones. Pude ver mucho de lo que llamamos aquí en Puerto Rico mediunidades, ¿no? De todas estas medium que entraban en trance, y pude ver gente que hacía aportaciones, que no era precipitación, no era un truco de mano, gente que tenía fe, que creía en lo que estaba haciendo, ¿no? A esto se le llama idioplastía, ¿no? Dentro del campo de la investigación, por ejemplo, de la parapsicología, que no estudia el espiritismo. Me explico, para que crea que la parapsicología estudia espiritismo. No, señor. La parapsicología académica, científica, entre comillas, ¿no? En ese borde entre pseudociencia y la ciencia, aunque hay científicos que practican la parapsicología para entender estos eventos, que para muchos es insólito, pues la realidad es que sí existen una serie de métodos de observación. Y aquí lo curioso es que se ha hecho una diferenciación en este tipo de apariciones. Por ejemplo, los fantasmas. Bueno, habría que definir qué es un fantasma. Un fantasma es un recuerdo, es lo que queda de alguien vivo, alguien que vivió y ha quedado aquí, como dicen algunos místicos, lo que queda del cuerpo astral de alguien, que no es ni siquiera el espíritu. Es una energía que vaga en el vacío del tiempo, ¿no? Es residual, nuevamente, de la personalidad de alguien que existió, que vivió y que ha quedado por alguna razón conectado todavía con esta tercera dimensión. Dentro del mundo, por ejemplo,
de los clásicos griegos se hablaba del intermundio, y dentro del mundo, por ejemplo, del espiritismo científico se habla de ese intermundio, que no es un limbo, como la Iglesia Católica lo describía, pero que es una dimensión de tiempo y espacio paralela a esta. Lógicamente, pues no la vamos a ver en un estudio de física, ¿no? Si vamos a un acelerador de partículas no vamos a encontrar intermundio, lógico. Pero si vamos al profundo de la mente humana, encontramos una conexión que sí nos lleva hacia esos lugares. Y no es alucinación. Explico, para que no se me confunda. Son unas frecuencias mentales de las que hemos hablado aquí, si kappa, si gamma, obviamente frecuencias que están más allá del alfa, de la onda alfa, que permite ese tipo de manifestaciones que algunos individuos, pues, por alguna razón, pueden tal vez controlar en alguna medida ese tipo de trance, mientras otros, pues, es ocasional, que le viene, como he dicho en otras ocasiones, la psicorragia, ¿no? La capacidad psíquica esta de percibir un sinnúmero de cosas a la vez sin poderlo controlar. Pero dicho eso, que lo hemos explicado en otros segmentos que hemos hecho de La Última Frontera, vamos directamente a esto. El fantasma parece ser alguien que estuvo con nosotros, pero la pregunta sería la siguiente: ¿por qué permanece esa energía o ese ente, si es que es un ente todavía, en nuestro mundo, o por lo menos entre nuestro mundo y el otro mundo, ¿no? La otra dimensión donde las moléculas vibran diferente a esta? Me explico, porque aquí hay tantas cosas y en poco tiempo quiero tratar de aunar toda esa información. Hombre, obviamente hay una diferencia de vibración entre nosotros y ellos. Cuando se habla de vibración es la tónica vibratoria. ¿Qué es esto de vibración y tónica vibratoria? Bueno, la velocidad en que se mueven las moléculas, la velocidad en que se mueven los átomos, la frecuencia en que están. Como obviamente usted coge un radio y lo pone en AM, un FM, y usted va cambiando de estación a estación, están donde pues en diferentes canales, en diferentes frecuencias, elemental. Pero dicho eso, también nuestra mente percibe, como dije al principio, como un radio mental, una serie de frecuencias. No todo el mundo está consciente de ellas. Algunos que tienen esos dones, pues tal vez sí lo hacen a conciencia o tal vez de forma subconsciente. Pero bueno, la realidad es que el fantasma se asocia casi siempre con algo que pasó y alguien que quiere de alguna forma o manera transmitir una información. ¿Qué tipo de información? Pues bueno, tal vez es dolor, tal vez una tragedia, tal vez algo terrible, que por eso está todavía atrapado en tiempo y espacio aquí. Luego tenemos otro tipo de aparición que se asemeja mucho al fantasma, que se le llama el espectro. Y la gente dice, aquí hay espectro. Y la gente habla como si fuera sinónimo una cosa de otra. Un fantasma y un espectro como si fueran lo mismo, y no lo es. Un espectro es meramente que ese sí es lo que llamaríamos nosotros en este campo de investigación, dentro de la metantropología o dentro de este campo donde podríamos, no obviamente esto es psiquismo como tal, ¿no? Esto es lo que algunos llaman metapsíquica, y la metapsíquica no es parapsicología, sino que entra en estos otros aspectos del desarrollo y la evolución de fenómenos humanos, porque todo esto está relacionado con nuestro ser. No estamos hablando con seres de otro mundo, estamos hablando con entidades relacionadas a nuestra existencia. Me explico más. Estos espectros, alegadamente, son emociones que han quedado flotando. Parte de lo que era, según los esoteristas, el cuerpo emocional de las personas, toda esa energía que dejaron en aquel lugar, un asesinato, un suicidio, ¿no? Una pelea, una lucha, lo que haya sido, que ha mantenido en ese lugar por tiempo indefinido, aunque los que investigan esto por muchos años, por ejemplo, como Scott Rogo, que trabajó esto por mucho tiempo, que de hecho tiene un libro, Scott Rogo tiene un libro muy interesante que se llama El regreso del silencio. Este es uno de los investigadores que ha trabajado con esto. Por ejemplo, Kenneth Ring es otro investigador también interesante por ver. Inclusive si fuéramos por esa lista tenemos que hablar de Jorgensen y la parapsicología, mejor dicho, las parafonías que grabó Jorgensen. Tendríamos que entrar, por ejemplo, con el padre Brunet, allí en Francia, por ejemplo con las psicoimágenes y las parafonías y todas estas cosas que se han captado con algún tipo de instrumental, que es lo que llamamos la transcomunicación instrumental. Pero bueno, lo doy esto meramente como un detallito a lo que estoy explicando. Toda esta gente ha trabajado en este tipo de investigación y de fenómenos que aparecen. En la mayoría de los casos, lo que usted encuentra, por ejemplo, en lugares disque embrujados, si así se le puede llamar, son espectros, son ¿qué? Sombras, energía cuasi inteligente, simplemente, no es una entidad, no es el espíritu de nadie, es lo que llamaba, me acuerdo yo, por ejemplo, Salvador Freixedo, energía cuasi inteligente, accionándose de forma autónoma.
y así como lo describía Salvador Freixedo, nuestro viejo amigo, que ya pues dio su cambio. Por otro lado, tiene usted otro investigador que también clasifica tanto fantasmas, espectros, demonios y ánimas, aquí incluyen los demonios, que ese es John Keel. John Keel, este estadounidense, es tal vez el más prolífero de todos los investigadores de estos tipos de apariciones, de eventos insólitos y raros, entre ellos el famoso Mothman. ¿Se acuerda usted la profecía del Mothman que escribió precisamente John Keel? Y ahí escribió toda la descripción de lo que pasó precisamente con la aparición de esta supuesta entidad. Pero eso es meramente uno entre docenas de libros que John Keel escribió desde muchos años, de la década probablemente los 50, 60, 70, 80, 90, donde estuvo aportando su investigación, y que este señor, John Keel, no es un ufólogo como la gente dice. Inclusive si usted estudia su vida, ¿no?, y ve sus comentarios, como hemos hecho nosotros, va a darse cuenta que hablaba peste de los ufólogos. Decía que los famosos ufólogos eran un chojo de charlatanes, nada más con el testigo, que obviamente no sabían de lo que estaban hablando. Pero aparte de John Keel, de Salvador Freixedo y de Jorgensen y todos estos que han estudiado ese paralelo de la vida y la muerte, es importante señalar lo siguiente. Los espectros también son bien relacionados con las llamadas ánimas en pena. Nuevamente, una memoria, una información es energía, por ende debe haber algún tipo de unidad física existencial que pueda preservar o conservar esa energía. La física como la conocemos dice obviamente que tú puedes transmitir energía, transmutar energía, no la creas pero la transformas, no la destruyes pero la transformas. Así que de alguna forma ese tipo de energía que no cae dentro del espectro que conocemos electromagnético, ni de las fuerzas débiles, ni las fuerzas fuertes del mundo atómico, ni nada de esto que hemos tratado de entender en el universo en que existimos, ni siquiera la materia oscura, obviamente nada de eso. La realidad es que es otro tipo de materia sutil, que es lo que nos explican. Yo personalmente he visto cosas, como dije, cuando era niño, inclusive de adulto he visto cosas que no puedo explicar, por más escéptico que he tratado de ser, y les doy esta interioridad mía, muy personal. Yo para la década de los años 90, decidí desconectarme de mis percepciones, es decir, yo veía muchas cosas desde niño, aparentemente pues tenía algún tipo de percepción de sexto sentido en alguna medida. Yo decidí en la década de los 90 desconectarme de eso. Yo creía que me afectaba muchísimo en cualquier tipo de trabajo o investigación que yo hiciese, que no me permitía ser objetivo, y que ese tipo ¿qué diría yo?, de influencia, fluidos o lo que viniera, pues realmente perturbaba mi capacidad racional para entender lo que yo estaba tratando de ver, de estudiar, de comprender, etc. Pues bien, obviamente corté todo lo que pude con eso. Siempre queda algo por más que uno trate, pero corté lo más que pude para tratar de ser lo más escéptico posible, lo más objetivo posible en la discusión de estos temas. ¿Qué pasa? Pues bueno, la realidad es que aún con eso, y siendo lo más escéptico posible, y estando con personas que ni hablan del asunto, ni le interesan estos asuntos, o algunos que iban como escépticos al fin, para pasar por el sedazo lo que uno hace en la investigación, y yo los invito precisamente por eso, porque no creen en nada, ni en la luz eléctrica, y quién mejor que alguien así para que esté fiscalizando lo que se está haciendo, básico, ¿no? Pues bien, cuando los fenómenos se daban y este tipo de individuos obviamente veían algo que no querían ver, que negaban a priori que pudiese existir, pues obviamente esto era un testimonio que abundaba o que reforzaba la posición nuestra de investigación. Me explico más. Cuando obviamente se captaba por algún tipo de instrumental, sea una cámara, sea una grabadora o cualquier otra cosa que pudiéramos llevar incidentalmente a ver si se percibía algo, porque hay que aclarar esto, ya bien. Todos esos equipos que usted ve en internet que le venden en eBay, Amazon o quien sea que le venda para buscar fantasmas, no funcionan. Eso es filfa, no señor. No, yo he tenido todo tipo de equipos, contadores Geiger, magnetómetro, medidor de decibeles, ¿cómo se llama medidores de campo de frecuencia electromagnética. Bueno, tengo un montón de equipos, inclusive el ingeniero Orlando Plata también, y ambos hemos utilizado una variedad de equipos en tantísimos lugares en Puerto Rico buscando a ver si hay algún tipo de medición. La realidad es que esas cosas no funcionan, y cuando usted ve estas series que no son ni siquiera ciencia ficción, por ejemplo, como Ghost Hunter. ¿Se acuerda de Ghost Hunter que salía allá en cable y lo tiraban? Todo eso era fake, era mentira. Incluso aquí en Puerto Rico, para que despierte durmiente, fíjese,
que uno estudia estas cosas, pero uno tiene que decir que no sirve y que sirve. Separar el pajo de la paja del grano, ¿no? Porque hay gente que estudia los fenómenos y se entrega y cree cualquier cosa, y obviamente pierden objetividad y se convierten en fanáticos, no investigadores, y esa es la diferencia. Hay que aclararlo desde el principio. Pues bien, dicho eso, pues bien, lo que ocurría aquí, por ejemplo, aquí esta gente vino a Puerto Rico, los Ghost Hunters, yo recuerdo, wow, eso fue en la primera década de este siglo XXI, por allá 2004, 2005, algo así. Y fueron al Viejo San Juan a investigar. Inclusive hubo una gente que se quedó allí haciendo unos tours de fantasmas en el Viejo San Juan, que son cuentos para tontos. Pero bueno, esos cuentos para tontos, el que quiera pagar por ese cuento tonto, que lo haga. Pero esa gente de eso nada saben. Lo importante aquí es que esta gente fue al Morro. Fueron al Teatro Tapia. ¿Y qué parafonías grabaron allí? ¿Y qué imágenes captaron estos pseudo investigadores de televisión de Ghost Hunter? Pues bien, mi amigo, oiga bien, las parafonías eran en inglés. No me diga, che, boludo, eran en inglés. O sea, vamos al Morro, tal vez captaron a los ingleses que estuvieron aquí durante la guerra con España y cuando entraron, que fueron los holandeses quienes tomaron aquello allí. Pero bueno, aparentemente en el Tapia lo que había eran fantasmas que hablaban inglés, y en el Morro también. O sea, ninguno hablaba ni siquiera español, castellano, ni nada, hombre, nada de eso, inglés. Lógicamente era algo barato, hecho para para el público en Estados Unidos, para que siguieran creyendo el cuento de fabricación de casos que hacía esta gente de Ghost Hunter, que obviamente no sabían nada de nada, que eran unos tipos que no tenían ninguna preparación académica sobre nada relacionado con, o por lo menos a nivel de investigación, que tuvieran alguna formación investigativa, que es lo menos que se puede pedir, una formación investigativa, porque no hay títulos de ufólogo, nadie graduó ufólogo en el mundo, no hay una sola universidad en el planeta que tenga un título de ufólogo, tampoco hay por ahí para psicólogos graduados, eso es un cuento también. Nadie por ahí, eso es bla, bla, bla. Nada de eso. Busque dónde fue y qué institución si existe y va a ver que no. Y así va a encontrar que muchas de las cosas que usted escucha por ahí es meramente parte, ¿no?, de la propaganda, la promoción, y la gente que... Algunos que creen realmente en lo que hacen y otros que son unos buscones que lo que no saben se lo inventan y lógicamente pues vienen con este tipo de cuentos. Aclarado ese ángulo oscuro de todo esto, el ángulo de la charlatanería, el truco, dentro de lo que realmente existe, sí hay otras cosas que existen. Por ejemplo, yo recuerdo que allá para el año 1994 en la universidad, en MIT, ¿no?, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el doctor John Mack, que fue psiquiatra y fue catedrático en la Universidad de Harvard. John Mack, que murió en el 2004, alegadamente atropellado allá en Londres, en Inglaterra, y muchos creen que fue que lo quisieron eliminar, como tanta gente que ha muerto de manera rara y extraña. Bueno, John Mack, junto con otros estudiosos, estuvieron planteando o llevaron a cabo un simposio, un congreso, titulado Encuentro del Cuarto Tipo, y aquí se relacionaban todas estas cosas que yo estoy hablando. En esta ocasión, pues ahí obviamente ponían visitantes nocturnos, aparte de los fantasmas, aparte de los espectros, ¿no?, aparte de todas estas cosas. ¿Qué realidad hay detrás de todo esto? Aquí pues se presentaban unas entidades que dentro, por ejemplo, del estudio de la teología cristiana se le llaman demonios. Y ahí hay un campo que se titula demonología. Y la demonología, pues inclusive John Kell comparaba a los pseudo supuestos o tal vez extraterrestres con demonios, y también los comparaba con los Dijins que se mencionan en el Oriente Medio, que son también estas entidades que son producidas del fuego y que habitan, según, ¿no?, las creencias del Oriente Medio, en los desiertos en ciertas regiones. Pues bien, aclarado todo esto, toda esta investigación que hizo John Mack iba obviamente dirigido a dos cosas. Primeramente a experiencias oníricas, experiencias de sueño, y personas que tenían obviamente missing time, tiempo perdido, que había un tiempo de su vida que había quedado en suspenso, que no recordaban nada, había un tipo de amnesia temporal, y como él habían otros investigadores también en el campo académico de primer nivel, Harvard, MIT, no Instituto Chucho el Manco, ni el loco del barrio, obviamente gente de alto nivel intelectual, una gran preparación, que estaban tratando de investigar algo que era total y completamente desconocido para la ciencia. ¿Ok? Pues bien, todas estas cosas, nuevamente, se correlacionan. Este tipo de apariciones, ¿no? ¿Cómo se componen? ¿De qué son? Lo componen fotones, no son fotones, pero entonces hablamos que el universo es holográfico y la mente humana es holográfica. En ocasiones la mente humana no percibe, en ocasiones la mente humana proyecta con un proyector, ¿lo entendió? En ocasiones nosotros proyectamos, y hay algo, obviamente, hay un fenómeno
de percepción, que tiene que ver en alguna medida con la telergia que emiten los cuerpos de los seres humanos. Y esa telergia, que tiene que ver con el inconsciente, conecta a las personas. Y me explico. El fenómeno, por ejemplo, que usted ve en la India, cuando usted ve a estas personas que se cuestan en una cama de clavos, ¿no? Los faquires, y los faquires no son hindúes, los faquires son musulmanes, para que usted sepa una cosa y la otra, un pequeño detalle, ¿no? Son practicantes del Islam, son musulmanes, no son hindúes. Pues bien, y el hindú es el que practica el hinduismo, y el indio es el que es ciudadano de la India. Pues bien, aclarar esos tres puntitos, la gente siempre las tiene cruzadas. La realidad es que los faquires creaban que ilusiones de tantísimos tipos. Usted encuentra una serie de relatos, ¿no? Por ejemplo, de la época victoriana y del tiempo en que Inglaterra tenía de colonia a la India, donde muchos de estas personas que estaban a cargo, por ejemplo, de algún tipo de operación dentro del gobierno colonial en India, británicos que iban allá, inclusive médicos británicos, investigadores británicos, estudiaban estos faquires por los fenómenos que supuestamente y alegadamente producían. Entre ellos, imágenes, por ejemplo, tiraban una soga y todo el mundo veía la soga. Había un niño que estaba al lado del faquir, el niño subía por la soga, el faquir subía por la soga que iba hacia el cielo, iba hacia ningún lugar. Luego caían los pedazos del niño porque el faquir llevaba una cimitarra, ¿no? Una espada, y picaba el niño y caía en pedazos. Todo el mundo gritaba. Y allí, de momento, el faquir cogía todas las partes del niño, la cubría con un manto, hacía así de momento y el niño aparecía completo. Ni Houdini podría explicar eso, ni Houdini. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Estos faquires, al igual que muchos de estos metapsíquicos que tienen esas capacidades, específicamente algunos contactes, que es el nombre que le llaman a los contactos, a los que están supuestamente conectados con estas entidades de algún lugar del espacio, o los que son channeling, canales, ¿no? Los que canalizan energías de otra dimensión. Todas esas cosas son de la nueva era, es lo que términos que se utilizan en la nueva era. Pero bueno, esta gente con ese tipo de facultades, para hacerlo claro. Pues, toda esta gente tiene un círculo, y ese círculo, que en la antigüedad era un círculo mágico, es un círculo de alcance. ¿Qué quiere decir un círculo de alcance? Ok, es el lugar donde se van a dar todas las idioplastías o proyecciones mentales de esa persona. El holograma. Y es el cerebro, obviamente, con un poder increíble de poder producir hologramas, ¿ok? Es como si fuera, obviamente, un espejismo, es como si estuvieran creando una ilusión que todo el mundo ve. Lógicamente, para hacer eso hace falta un entrenamiento y unas capacidades que yo no tengo, ni usted tiene, y que hoy en día es muy difícil que aparezca alguien con ese tipo de capacidades, que se heredaban de padre a hijo y se enseñaban, porque los faquires descendían de líneas de faquires, iban aprendiendo, como aprende, por ejemplo, aprendía el boique aquí entre los taínos, o aprende el chamán, y todos ellos en su grupo cultural y social, obviamente con la mente socializada y la mente dentro de un principio mágico para que funcione. Si la mente tiene un principio mágico, funciona con la fe o con lo que crea, que es lo mismo que pasa con los que creen en las sanaciones espirituales, o los que creen, por ejemplo, en las sanaciones que se dan bajo el Espíritu Santo. Es la fe. Si no hay fe, no funciona, hombre, ni con pegamento, ni con crazy glue. Simple y llanamente, en todas estas cosas, aquí está la máquina. Y ahí está el software, está el hard disk, ¿no? Ahí es donde se dan todas las disonancias. Cuando no encajan las cosas como son, pueden ser sinápticas o pueden ser cognitivas. Toda esa desinformación que se rompe en el cerebro y que rompe el marco de relatividad que tenemos. Bueno, dicho eso, para no complicar la cosa, simplemente irnos lo más llano posible para todos mis amigos. Mire, en ese círculo es donde el faquir se elevaba. En ese círculo es donde se reúnen los contactos, que supuestamente son los contactos que ven cosas, ¿no? Que perciben. La gente que está dentro de ese perímetro del círculo, ¿no? Dentro de ese borde del círculo, ¿no? De lo que nosotros llamamos, ¿no? Ese punto crítico, es la gente que ve el fenómeno. Si usted se va más lejos, no va a ver el fenómeno. Si usted se acerca y entra dentro del círculo, tampoco ve el fenómeno. Es en una periferia específica que se puede ver esto, ¿no? Es lo que se llama, obviamente, el umbral, el horizonte. En ese horizonte de fenómenos es que se da. Explicado eso lo más breve posible. ¿Qué pasa? Pues cuando estos investigadores iban y describían y dibujaban y hacían nota de lo que estaban viendo los faquires, pues llamó la atención de otros investigadores allá en Europa, obviamente, específicamente en Gran Bretaña. Pues bueno, hubo otros que fueron más inteligentes, por ejemplo, fueron tal vez más astutos, o fueron, pues qué sé yo, mejor preparados. Por ejemplo, tienes el caso de McCartney. Edward McCartney, ¿qué hizo? Pues Edward McCartney llevó una cámara y empezó a fotografiar el faquir. Él fotografiaba, vio el niño,
veo como al niño lo elevaba, se elevaba por una soga hacia arriba y veía el faquir detrás, seguía tomando fotos, vio cuando picaban al niño, caía el pedazo del niño, unían el niño, ponían el manto, sacaban el manto y el niño completo. Pero cuando veía la foto, no había niño. Solo había una soga en el piso, un manto en la mano y una espada. Y el faquir todo el tiempo. Nada, la soga jamás se elevó. El niño nunca se elevó hacia arriba, nunca subió en la soga, nunca lo picó, nada. Era una ilusión proyectada. Y todo el mundo que estaba en esa circunferencia de la telergia de ese individuo percibía lo que ese individuo quería. Claro, esto también impulsó, como he dicho muchas veces, a otras investigaciones, como la que hacían los nazis con Wolf Manning. ¿Sabe quién es Wolf Manning, verdad? El más grande de los hipnólogos que ha existido, que podría crear estas ilusiones mentales en otras personas, que inclusive la podía hacer a distancia. Y Wolf Manning no solamente fue perseguido, por ejemplo, por los nazis, por Adolf Hitler, que lo quería eliminar, sino que huyó a la Unión Soviética y allá Stalin lo utilizó y Stalin lo puso a prueba y el individuo obviamente deslumbró a Stalin y ahí fue que comenzó toda esa cuestión en la antigua Unión Soviética sobre el sexto sentido. Hay mucho que adquirir aquí. Pues bien, nuevamente regresando al punto original para ir cerrando, porque ya, llevamos bastante tiempo. Hombre, la cuestión de las apariciones, espectros, fantasmas, ánimas en pena. Obviamente acá en Puerto Rico tenemos muchísimo, inclusive las lloronas, que usted vaya en México, acá también hay muchos lugares en Puerto Rico donde usted tiene alegadamente un ánima en pena. La mayoría de las ánimas son femeninas, no son masculinas. Masculinos serían ánimos, ¿sí? Ánimas son femeninas. Y aquí es interesante señalar una vez más, la mayor parte de los fantasmas aparecen en grupos familiares, ¿lo entendió? Es decir, con gente conocida, familia. Algunos dicen que son espíritus que están aquí atrapados, otros dicen que el fantasma no es necesariamente el espíritu de un desencarnado, que el espíritu obviamente va a la dimensión de los espíritus, que es una frecuencia superior al intermundo. Hay muchísima gente que dice que no, que quedan atrapados, otros explican, como dije ahorita, los espectros, que es un cascarón que queda. Las ánimas en pena nuevamente quedan en regiones y lugares mientras las condiciones físicas le permitan. Me explico, para ir cerrando. Hay mucho más, esto tiene una segunda parte, la semana que viene regresamos y vamos a dar más de esto. Meramente estoy dando la introducción de todo este tópico que es interesante por demás y que es serio, no es un vacilón, ni es un charlatán inventando. Hay mucha investigación real y nosotros hemos trabajado muchos casos reales en Puerto Rico y no nos pasamos por ahí propagándolos, diciendo cuentos de camino. Oiga, y oiga bien. Esto es bien importante porque hay dos factores que son básico en todo esto para que pueda persistir este tipo de visiones o este tipo de apariciones. Primero, que la gente cree en ellos. Si la gente ya no cree en estos fenómenos, pues lógicamente estos fenómenos van a ir disolviéndose. Sí, y se disuelven meramente los componentes que lo puedan ser, sea energía, sea una fuerza, sean partículas, lo que sea, se van a ir disolviendo. Mientras la gente cree en algo y pone su mente y su fuerza en eso y en un lugar específico, este tipo de fenómenos son recurrentes y continúan sucediendo. Lo otro, factores físicos del lugar. Hay factores físicos que tienen que ver inclusive hasta con la energía que emite la Tierra, ¿no? La energía aerorradiactiva del lugar. Si el lugar obviamente tiene agua, en la región hay un ojo de agua o no hay un ojo de agua. Todo esto tiene que ver nuevamente con plasma eléctrico, tiene que ver con otra serie, ¿no?, de fenómenos físicos que se necesitan en un sitio para que específicamente ahí se dé este tipo de eventos. Luego, que haya ocurrido algo catastrófico en aquel sitio y se haya impregnado de esa energía de muerte en aquel momento. O sea, hay muchas cosas aquí que lógicamente tendríamos que ir desglosando para explicar cada caso en particular. Hay lugares donde se oyen voces. Recuerde usted que una parafonía es una cosa y una psicofonía es otra. Que todo el mundo en su vida, todo el mundo es todo el mundo, ha escuchado una psicofonía. Todo el mundo ha escuchado que en algún momento de tu vida te ha llamado alguien y no ha habido nadie allí. O usted jura que su esposa o su novio o alguien estaba y no había nadie en la casa. Claro, en algún momento. Eso es una psicofonía. Y como he dicho otras veces, la psicofonía es lo que escuchan ¿quién? Los psicópatas, los asesinos en serie, todos estos locos, eso es lo que escuchan, las voces en la cabeza. Las parafonías, al igual que las psicoimágenes, se captan con equipos electrónicos. Esa es la transcomunicación instrumental, ¿okay?, que mencionamos al principio de comenzar esta discusión. Pues bien,
Hay mucho más, esta es la primera parte, que sirva esto como una introducción. Vamos a seguir desarrollando el tópico, obviamente, fantasmas, espectros, las experiencias que tienen las personas, lugares en Puerto Rico. Vamos a hablar de algunos lugares en Puerto Rico en nuestra próxima intervención, que será el próximo lunes aquí en La Última Frontera. Recuerde que los miércoles estoy con Pensando en Voz Alta y los viernes estamos con La Otra Realidad, y los temas allá no tienen que ver absolutamente nada con lo que yo discuto acá. Esto acá es otro tipo de enfoque para muchos amigos que interesan este tipo de tópicos, discutido de forma seria, ¿no? Traído obviamente de manera ordenada para que entendamos algo más allá de los cuentos de camino. Y todas estas cosas siempre están relacionadas primero con el folclore, con las creencias de las personas, con la fe de las personas, con el inconsciente de las personas, tanto colectivo como el inconsciente profundo. Todas esas fuerzas se mueven en ese páramo de inconsciente, en ese páramo de ideas, en toda esa herencia atávica que tenemos con nosotros. Todo eso está ahí relacionado, mis amigos, para que entiendan el porqué. Claro, esa energía interior se manifiesta, y cuando dije ahorita de la mente holográfica, el cerebro como un proyector, en vez de usted ver lo que está proyectando, pues bien, todo eso se relaciona obviamente con un mundo subatómico que tampoco entendemos muy bien y que la física está gateando. En estos aspectos, la ciencia prefiere rechazarlos y decir, eso es fantuchería, eso son, qué sé yo, ideas de espiritistas locos, eso es, olvídate, eso es superstición, una leyenda, bla, bla, bla. No. Todas las leyendas, las supersticiones y los mitos tienen un fundamento. Hay que entender eso para poder explicar y poder estudiar estos asuntos en particular. Todos lo tienen. Por eso es que hay que estudiar las creencias, el folclore y la cultura de los pueblos, ese folclore mágico. Y aquí en Puerto Rico tenemos República Dominicana, en México, en Cuba, en Brasil, en tantos lugares de Latinoamérica, en África, en India, etcétera, etcétera. El mundo completo humano se mueve en ese nivel, ¿no? Y eso, obviamente, es una supraestructura psíquica. En esa supraestructura, ahí está todo, desde los archivos akáshicos hasta tantas otras cosas de las que se supone las personas que, antes decían los no iniciados, ¿no? Los no iniciados no podían tocar estos asuntos, ¿no? Los neófitos no podían hablar de estas cosas. Estos eran los sumos sacerdotes, estos eran los iniciados, los maestres de las logias y tantos otros más. Pues no, ahí está esa información y está dentro de ti. Y se puede despertar, pero hay que saberla controlar, hay que educar esas percepciones. Si no se educan, usted está a la deriva y a ver qué pasa. Mucha gente se vuelve loca cuando el subconsciente se abre. Y cuando esa energía del inconsciente surge, hay gente que no puede obviamente funcionar porque no pueden percibir o poder calibrar bien lo que está pasando en el mundo perceptible físico y en estos otros mundos que son obviamente parafísicos, que están ahí chocando, y ahí la locura es total. En muchos casos son así. Lo digo así porque muchos psiquiatras que conozco personalmente y trabajan con casos así, se les es muy difícil poderle dar una terapia, poder dar un diagnóstico de lo que está pasando en la cabeza de esa persona. Hay cosas que se supone la gente no sepa, hay cosas que los humanos se supone no vean, pero aquí estamos, en La Última Frontera, y vamos a ver más allá de lo aparente. También les recuerdo, mis amigos, que estamos, oiga bien, apunte, el próximo sábado 20 de abril, vamos a estar allá en Boricuas, en Isabela, presentando el conversatorio audiovisual Puerto Rico Proyectos Secretos, los proyectos secretos en Puerto Rico. Nuevo, brand new, imágenes impactantes, evidencia para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Eso es el próximo sábado 20 de abril, 8 de la noche, Boricuas en Isabela, la misma carretera número 2. Teléfono contacto para que te pongas al día y veas lo que hay, lo que se supone no debas ver, pero aquí lo vamos a ver. ¿Y qué? Pues bien, 787-579-8600. Evidencia, discusión, análisis. Ahí está, 579-8600. Separa con tiempo tu espacio con esta producción, o envías mensaje de texto o llamas en horas laborables. 787-579-8600. Ahí los dejo. Será hasta este miércoles. Estaremos en Pensando en Voz Alta, y el viernes con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica conmigo, en La Otra Realidad. Y el lunes que viene le damos seguimiento a este tópico porque es sumamente interesante, es profundo, y definitivamente hay que tratar de entender que no estamos no únicamente solos acá en nuestro cuerpo, que no es meramente una existencia limitada la que tenemos, que somos más de lo que se ve, mucho más que eso. Despierta, durmiente. Así que te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, no tengo el ojo todavía, chaval, ojo visor, oído en tierra, que Dios reparta suerte, se me cuidan.